¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Rodrigo Ramírez. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes para hablar de diferentes temas profesionales, derecho, contabilidad, lavado de dinero, finanzas personales, NIF, normas de información financiera, todo para efectos de que un profesionista esté actualizado o por lo menos parar la oreja para ver qué es lo que nos puede servir en nuestro día a día, en nuestro ámbito de la profesión. El día de hoy, como seguramente ustedes ya vieron en la portada del video, vamos a hablar de la contabilidad gubernamental y para esto el día de hoy tenemos un gran amigo que en un momento estaré presentando. Al principio de todas estas emisiones normalmente los invito a que pongan los comentarios en la parte de abajo del programa o del video y nosotros lo estaremos contestando en el momento en que nos demos cuenta de que está el comentario. Esto es debido a que en el momento en que nosotros estamos grabando, se está publicando, seguramente tú lo estás viendo en otro día, en otro horario diferente al de la publicación y nosotros cada vez que suben un comentario, ahí nos llega una notificación y nosotros lo estaremos contestando en su respectiva oportunidad. Pero ayúdanos con tus comentarios, eso nos ayuda mucho. También de igual manera, si te nace a ti algún tema o necesitas algún tema, también ponlo en la parte de abajo y haremos lo posible para traer gente amiga especialista en el área para hablar justamente de este tema que tú nos estás pidiendo. Estamos en diferentes cadenas de distribuciones de redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, que nos ayuden ustedes compartiendo este material, principalmente el que tenemos alojado en el canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Si ustedes nos ayudan a tener ahí poderlo compartir, si nos ayudan ustedes a poder ponerle un like, todo eso nos va ayudando para que la parametrización que se vaya generando dentro de los videos se siga recomendando a más personas dentro de la red social o dentro de las sugerencias de los videos en el YouTube. Entonces, por favor, ayúdanos a darle like y a compartirlo y suscribiéndose al canal. También estamos en cadena de distribución de podcast, estamos en Spotify, iTunes, Google Podcasts, Amazon Music, que estamos subiendo el contenido diferenciado. Para las personas que solamente nos puedan escuchar en algún trayecto, está la versión podcast y los que tengan un poquito más de tiempo o que puedan poner a la vista en los videos, pues bueno, les sugerimos que vayan al canal de YouTube de Rodrigo A. Ramírez Venegas. Después de haber comentado todas estas invitaciones en donde nos pueden encontrar, bueno, entraremos ahora sí en materia de nuestro tema el día de hoy, contabilidad gubernamental. El día de hoy nos acompaña el licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Auditoría Gubernamental, también por la misma institución, la Facultad de Contaduría y Administración, en el lado de posgrado. Cuenta con diferentes certificaciones, entre ellas la de evaluación en competencia de candidatos con base en estándares de la competencia, de lo que sería impartición de cursos híbridos, impartición de cursos presenciales y también en la cuestión de en línea. También tiene certificado en diseño de curso de formación de capital humano en manera presencial grupal, con instrumentos de evaluación y manuales. También la impartición de sesiones y clases de síncronas utilizando dispositivos y herramientas digitales, entre más certificaciones por ahí de las que puedo comentar. Actualmente es director del área de capacitación gubernamental en CMR Consultores, gerente del área de capacitación gubernamental del despacho Borja Redón Consultores y miembro del Colegio de Contadores Públicos de México, al igual que coordinador del diplomado de contabilidad de auditoría gubernamental. Como les platicaba, es el maestro Román Rubén Estrada García. ¿Qué tal, Román? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya listos para platicar contigo, Rodrigo, referente a este gran tema. Yo le llamo el maravilloso mundo de la contabilidad gubernamental. Y seguramente yo creo que muchas de las personas que nos puedan estar viendo y escuchando, podemos hablar de tema de contabilidad. Yo también soy un apasionado del tema del área de la contabilidad, en la cual me gusta mucho el ámbito fiscal y creo que combinarlo perfectamente nos ayuda a entender muchos aspectos del ámbito privado. Pero ahora, como lo estás diciendo tú, vamos a entrar en un tema que es contabilidad gubernamental, porque muchos piensan que es, como dicen, el lado oscuro
cuestiones medio esotéricas allá del otro lado al hablar del tema gubernamental. Y yo creo que con la forma en que nos puedes ir explicando, Román, seguramente vamos a entender qué es esto de contabilidad gubernamental. Así es que, como quieras arrancar para efectos de poder ir avanzando con el tema. Claro que sí, claro que sí. Bien, ¿qué es la contabilidad gubernamental? Vamos a tener cuidado. Hay un tema de contabilidad nacional. Eso lo hace el INEGI. Y cuando se habla de contabilidad nacional, todo el mundo pues, es contabilidad gubernamental. No, nada que ver. Contabilidad nacional es el INEGI y es donde se genera diferente información macroeconómica de todo nuestro país. Y claro, la contabilidad gubernamental también habla, ¿verdad?, de todas las finanzas públicas. ¿Cuáles son los elementos de las finanzas públicas? Ingreso, gasto y financiamiento. ¿Qué tiene esta contabilidad gubernamental? Pues es una rama de la contabilidad tradicional. Cargo y abono. Debe y haber. Nada más que nosotros en la partida doble, que conocemos y que es activo igual al pasivo más el capital, para nosotros es activo menos el pasivo igual al patrimonio del Estado. ¿Por qué? Nosotros no buscamos generar riquezas, o sea, utilidades. ¿Qué se busca? Obtener beneficios a la sociedad de todos los recursos, ¿verdad? Y entonces la contabilidad gubernamental tiene esa gran diferencia. Vamos a registrar la parte financiera de los diferentes presupuestos, tanto de ingreso como de egreso, en una contabilidad patrimonial. Y por supuesto, tenemos una contabilidad presupuestal. Por eso dicen que llevamos doble contabilidad, la contabilidad patrimonial y la contabilidad presupuestal. Pero al final del día se vincula para darte ese tipo de información que tú quieres, financiera, y la parte de la aplicación de todos los recursos en programas y que cumplan, ¿verdad?, con los objetivos por los cuales fueron creados. Y entonces ahí vienen las auditorías al desempeño. La información que genera la contabilidad gubernamental sirve para hacer auditorías financieras y auditorías al desempeño. Claro, dentro de las instituciones gubernamentales que hacen auditoría gubernamental está la Auditoría Superior de la Federación y hacen auditorías de legalidad, auditorías de obra, forense, de todo, ¿verdad? Pero al final del día vamos a terminar en la parte financiera. ¿Por qué? Porque todo lo que se mueve dentro de la administración pública son recursos públicos. Esa es la contabilidad gubernamental. De entrada, vamos a ir viendo poco a poco con qué se conforma esta contabilidad gubernamental. Pero de entrada es eso. Nos va a dar una información para hacer auditorías financieras y auditorías al desempeño. Oye, Román, ahorita que estás describiendo esta forma, la contabilidad y que es el enfoque presupuestal y el financiero que tienen estas entidades, me queda claro que ellos no buscan utilidades, porque al final de cuentas es un patrimonio que viene por el lado del presupuesto. Podríamos decir que los ingresos son propios todos de tema presupuestal o al final de cuentas vienen ingresos como parte de lo que conocemos derechos, lo administran, hacen sus respectivos gastos y el margen de actividad positiva o negativa quedará reportado en ese patrimonio como lo acabas de comentar. Mira, todos los ingresos están en la ley de ingresos, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, ingresos por la venta de bienes y servicios que realizan las paraestatales, tienen que tener su entrada. Hacemos una planeación para hacer nuestros ingresos que vamos a tener. Hay quienes nada más gastan puro presupuesto. Hay dependencias o entidades que así los divide la ley de coordinación fiscal, la ley orgánica de la Administración Pública Federal, los divide dependencias y entidades. Entonces, todos los dineros que se recaudan de los conceptos de la ley de ingresos se vuelven ingresos de ley. Si tú llegas a tener ingresos fuera de este contexto, los tienes que reintegrar a la tesorería de la federación o a la tesorería municipal o a la tesorería o a la Secretaría de Finanzas o Hacienda en la entidad federativa. ¿Por qué? Porque estamos armonizando todos estos conceptos a nivel nacional, lo que es sector público de los tres órdenes de gobierno. Todos los dineros tienen que entrar por ley
para que sean gasto presupuestal. No puedes tener un gasto presupuestal si ese ingreso no tuvo su entrada como ley de ingresos. Por eso están los conceptos de la ley de ingresos. Y los conceptos de la ley de ingresos son recurrentes. No son de que hoy pongo este concepto de impuestos, no, son recurrentes con base en estadísticas, de acuerdo a los indicadores de la postura fiscal, que ese corte o ese concepto de la ley de ingresos va a recaudar lo que se espera, ¿verdad? Entonces, ahí se miden estos indicadores si está realmente cumpliendo con lo que recauda. Cuando no cumple, se deshace, como lo que pasó con estos impuestos retirando o haciendo depósitos en efectivo, ¿verdad? Como no, como no se pudo obtener esos ingresos que se esperaban por ese manejo de recursos, desapareció, ¿vale? Entonces, son conceptos recurrentes en la ley de ingresos y todo tiene que entrar en ley para que sea gasto presupuestal. Siguiendo entonces en ese orden, Román, pudiéramos decir que el enfoque de los dos, el financiero y el presupuestal va referente a la erogación del gasto público, en los cuales fue diseñado un presupuesto anual que va a venir del recurso presupuestal, ley de ingresos y distribución de acuerdo a la propio presupuesto de egresos en el cual se va distribuyendo. Pero también tenemos el otro lado que es la visualización de esos activos como derechos de la nación y de las obligaciones que contrae el gobierno, que serían esos dos vertientes. ¿El contador de contabilidad gubernamental ve los dos o nada más ve uno? A ver, no entendí esa parte de esas dos vertientes. A ver, explícamelo otra vez. A ver, lo explico de la siguiente manera. Yo tengo mi contabilidad que al final de cuentas tiene que ver con la erogación del gasto. Yo como Mm. gobierno necesito saber que realmente se esté erogando en lo que yo necesito como entidad gubernamental. Me dan a mí un presupuesto y yo lo tengo que ejercer el presupuesto para un bien económico. Pero aparte es el llevar el control tanto de mis derechos como mis obligaciones, hablando de ese balance que también nos lo explicabas hace ratito, que sería activo menos pasivo igual a patrimonio contable. Ok, ya no te había entendido. Mira, la mayoría de las dependencias y entidades, sector central y sector paraestatal, hacen gasto, o más bien todos hacen gasto. Todos tienen un presupuesto asignado, no importa que seas el SAT, tú tienes un presupuesto asignado. El SAT, como tiene los conceptos de la recaudación, debe de llevar el control de la recaudación, ¿vale? Pero también tiene un control presupuestal por todos los gastos que realiza para llevar esa actividad prioritaria de la recaudación. ¿Qué pasa? Los municipios tienen ley de ingresos y presupuesto de egresos. Controlan ambos. La federación, ambos, los estados, entidades federativas, ambos. Si tienen conceptos de ley de ingreso y por supuesto de egresos, llevan doble control. Pero ¿qué pasa con una Secretaría de Estado, tanto sector central como federal como estatal? A mí me asignan un presupuesto, yo fui director de la Secretaría de Educación Pública, me asignan un presupuesto de 400,000 millones de pesos, en ese tiempo me tocó a mí, y yo como director de contabilidad tenía que llevar el control, tanto contable como presupuestal, porque llevamos control presupuestal en cuentas de orden, ¿verdad? Entonces, nada más yo voy a controlar mi gasto. Yo tengo asignado un presupuesto. Punto. Me dieron entre 400,000 millones de pesos. Tengo unos programas institucionales, regionales, asignándoles cada uno sus presupuestos autorizados de acuerdo al clasificador por objeto del gasto, un clasificador muy importante. Y voy controlando el registro. Todo lo que se llevando lo llevo a la contabilidad con la vinculación a la parte presupuestal. Nada más el gasto, porque tengo asignación un presupuesto, ¿vale? Pero sí hay instituciones como la federación, las entidades federativas y los municipios que tienen ingresos de ley y presupuesto y deben de llevar el doble control. Nosotros, como secretarías de Estado, solamente el control del gasto, ¿vale?
Y siguiendo entonces como esa contabilidad que ya ahorita nos lo estás explicando, realmente la cuestión de la función y el análisis de esta información, como resultado en el ámbito financiero tenemos los famosos estados financieros. En la contabilidad gubernamental, ¿también tenemos estados financieros? ¿Son iguales o varía con lo de la generalidad financiera? Mira, respecto a ese punto, nosotros tenemos un plan de cuentas, ¿verdad? Que lo dividimos en tres grandes secciones. Son 9 géneros de cuenta de este plan de cuenta y se divide en tres secciones importantes. 5 cuentas son las cuentas contables o patrimoniales. 1 activo, 2 pasivo, 3 hacienda, 4 ingreso y 5 gasto. Tenemos otro, ¿verdad? Que son de las cuentas de orden, género 7 y género 8. Las 7 son de memoranda o de orden y las 8 son de memoranda y de orden presupuestales. Pero además también tenemos dos cuentas de género, que es la 6 y la 9, que son cierre contable patrimonial y cierre contable presupuestal. Al tener activos, al tener pasivos y hacienda pública en vez de capital, tenemos estados financieros, ¿verdad? Le llamamos información contable. Entonces tenemos información contable, información presupuestaria, información programática, ¿verdad? Que se revela a través de todas estas operaciones y van aterrizando en cada uno de estos documentos que están publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable, la CONAC. Son 91 documentos publicados por la CONAC que ahí están y hablan de todo esto, ¿verdad? Y por supuesto, déjame decirte algo más. En la administración pública, ya sea federal, estatal y municipal, no nos autorregulamos, como pasa en la iniciativa privada, que se autorregulan a través de estas instituciones como el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, la Asociación de Contadores Públicos. Aquí no lo que nos regula es la Constitución, o sea, la parte jurídica, donde al Congreso de la Unión se le faculta para legislar en materia de contabilidad gubernamental en la modificación o en el artículo 73, fracción 28 constitucional. De ahí nace la ley general y de ahí parte todo. Y sí, por supuesto, tenemos estados financieros, tenemos estados de actividades. En vez de resultados, tenemos de actividades. Tenemos estados de variaciones a la hacienda pública, estado de cambios en la situación financiera, estado de flujo de efectivo, estado analítico del activo, estado analítico de la deuda y otros pasivos, informes sobre pasivos contingentes, notas a los estados financieros, 3 tipos de notas: gestión administrativa, de desglose y de memoranda, formatos de conciliación entre los ingresos presupuestarios, porque hay operaciones netamente contables y hay operaciones netamente presupuestales, pero tenemos otro tipo de operaciones que vinculan la parte patrimonial y la parte presupuestal. Pero al terminar, nosotros tenemos ya estados financieros ya estructurados conforme al activo, al pasivo y a la hacienda pública, ¿verdad? Y también se señala la disponibilidad del pasivo, la disponibilidad del activo, la exigibilidad del pasivo. Al final de cuentas tenemos las cuentas establecidas, no diferentes mucho a la parte de la iniciativa privada, pero sí tenemos aspectos muy al estilo del gobierno, sobre todo lo que es hacienda pública, pero tenemos activos, pasivos y hacienda, y ahí se refleja todo, nuestros activos y nuestros pasivos, para los efectos de auditorías financieras, que hayamos cumplido con toda la normatividad publicada por el Consejo Nacional de Armonización Contable. ¿Cuál es nuestro marco de referencia? Todas las normas y lineamientos publicados por el Consejo Nacional de Armonización Contable en esta página de CONAC. Entonces, podría ser que la CONA sería el símil de lo que nosotros seríamos para las instituciones privadas como el CINIF. Y va una pregunta por lo que acabo de escuchar, o sea, es un tema de mucha profundidad, son muchos rubros, son 9 los estados financieros y todo para poderlo tener. En un poquito aquí, Román, de acuerdo a tu criterio, a tu opinión, ¿difiere mucho el registro contable gubernamental al ámbito privado? No, no, definitivamente no.
Hoy la contabilidad gubernamental se aplica al devengo contable y es una contabilidad acumulativa, ¿verdad? Seguimos teniendo esos mismos criterios. El activo sigue siendo el activo, el pasivo es el pasivo, que tenemos deuda pública. Sí tenemos deuda pública porque es parte de los financiamientos para cumplir con las promesas de campaña, vamos a decirlo así, porque así se va cada año, ¿no? O cada sexenio, ¿verdad? Para ir cumpliendo todo lo que todo lo que hace la administración entrante. Pero sí, al final del día sigue siendo, a lo mejor en el estado de actividades, el resultado es diferente, que en vez de resultado, como lo pasa en la iniciativa privada, pues para nosotros tenemos un ahorro, un desahorro de la función pública, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un ahorro de que cumplí con mis metas y me sobró dinero, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si me sobra dinero y no cumplo con mis metas? Eso ya se llama déficit, ¿no? Ya tenemos un déficit en el cumplimiento de las metas. Sí es esa parte diferente. Y claro, a la hora del registro del devengado y del pagado en el gasto y del devengado y del recaudado en el ingreso, sí requerimos estos momentos contables que están publicados, momentos contables del ingreso y momentos contables del egreso. En los momentos contables del ingreso tenemos una vinculación patrimonial presupuestal, cuentas patrimoniales, activo, pasivo, hacienda, ingreso y gasto, contra las cuentas de orden presupuestales del género 8. Ahí existe un registro contable patrimonial y presupuestal. Y que para que esto exista, la institución debe haber creado unas famosas llamadas matrices de conversión para que se pueda hacer el enlace entre la cuenta contable y el clasificador por rubro de ingresos, que son los ingresos, o el clasificador por objeto del gasto, que es el gasto, y alinearse. ¿Para qué? Para que poder comprender el avance físico financiero de cada uno de los programas que tienen asignado un recurso y que se vaya cumpliendo con las metas, ¿verdad? ¿Eso es quien los hace? Pues definitivamente la auditoría interna, que es la función pública en los tres órdenes de gobierno, porque es en tiempo real, ¿verdad? Entonces, ahí se va viendo el avance físico financiero de que se está cumpliendo. El avance físico de que se está cumpliendo con las metas o con los gastos mensuales de acuerdo al programa establecido y físicamente al dinero, financieramente al dinero que se está o a los recursos que se están gastando. Entonces, en el ingreso es recaudación y perdón, devengado y recaudado. Devengado y recaudado. Y en el gasto es devengado y pagado. Ahí existe vinculación patrimonial presupuestal. Hoy tenemos en el ingreso una tercer matriz de conversión. ¿Por qué? Porque en la administración pública no se pudieron separar lo que es el devengado con el recaudado. Entonces se hizo una matriz de conversión que le llamamos simultánea. Con esto tenemos tres matrices de conversión en el ingreso y dos matrices de conversión en el gasto. Entonces, esa es la diferencia. La interpretación, por supuesto, se da al momento de que los gastos que están realizando es conforme al programa donde están los dineros, ¿verdad? Y las metas que se tienen que cumplir por ellos. De acuerdo también a lo que estoy entendiendo en este momento, Román, sería el contador en el área gubernamental es un contador interno en la entidad federativa, en la entidad municipal, estatal. Es un contador que se aloja y que tendrá que cumplir la labor de llevar información financiera y presupuestal como un resultado. Y entramos también a otra, el lado que sería la auditoría superior, es como si fuera el control interno de un tema gubernamental, y entran también otros contadores externos que serían los que harían la auditoría gubernamental, que sería con un enfoque auditoría, pero para cubrir estas necesidades. Que aquí también entraría un poquito la duda para mí. La auditoría es una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. ¿Es el mismo tipo de auditor que podría auditar de manera gubernamental? Sí, por supuesto. A ver, ahí te va. Auditoría de la Secretaría de la Función Pública o Contralorías Estatales o como se llama en cada entidad federativa son auditoría interna. La Auditoría Superior de la Federación, como los entes de fiscalización superior en las entidades federativas, son auditoría externa. ¿Por qué?
Acuérdate que aquí en el gobierno es el contexto jurídico. ¿Qué dice el contexto jurídico? Que los tres poderes de la Unión son independientes. ¿De quién depende la Auditoría Superior de la Federación? Del poder de la Cámara de Diputados. Desde 1824, que se crea la primera constitución, desde esa época se le dio la facultad a la Cámara de Diputados de ser el órgano técnico para fiscalizar los recursos públicos. ¿Ok? Dos tipos de auditoría. Ahorita hablabas de una auditoría externa, pero de auditoría externa de despacho, ¿verdad? La autoridad de despacho de empresa privada debe de tener conocimientos de lo que es el ambiente. Normalmente ellos hacen auditoría financiera, ¿verdad? En la ley de fiscalización y rendición de cuentas de la Federación, la actual, tiene dentro de sus articulados de que puede solicitar despachos de empresas privadas para hacer la fiscalización, pero de acuerdo a las autoridades, esta y las anteriores, dicen que todavía los despachos de iniciativa privada todavía no están capacitados para hacer el tipo de auditorías que se requiere por parte de la Auditoría Superior de la Federación. En auditoría interna, que es la función pública, pues como lo sabemos, la SECOGEF, la SECODAN, como yo entré en SECODAN cuando era SECODAN, hoy la Secretaría de la Función Pública, hace contratos, ¿verdad? Con diferentes despachos para hacer auditorías financieras. Ahí, como tú viste en mi currícula, soy asesor de dos despachos a nivel Estado de Oaxaca y Estado de Puebla. Yo los asesoro porque ellos hacen auditoría gubernamental por parte de función pública. Entonces yo capacito a sus muchachos para que tengan el conocimiento de la contabilidad a la hora de que van a hacer la auditoría, porque ellos aplican las normas las NIF, las normas internacionales de auditoría para los efectos de llevar a cabo la auditoría, pero deben de saber cuál es el enfoque de la contabilidad gubernamental, porque si no saben contabilidad gubernamental, ¿cómo van a hacer auditoría? Entonces yo asesoro y a varios, acabo de capacitar otro despacho también en ese tenor. A lo que voy es de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuando empezó esto de la armonización contable, ¿verdad? Se empezó a apoyar en la formación del contador público. ¿Para qué? Pues para llevar este proceso de la contabilidad gubernamental que hoy tenemos de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Entonces, estamos hechos para hacer contabilidad tradicional como contabilidad gubernamental, pero viendo el enfoque que tiene el sector público. Desde el punto de vista, no perseguimos utilidades, ¿verdad? No necesitamos expresar los estados financieros al 26% acumulado del índice de precio del consumidor. Normas y métodos, dice las reglas reglas del patrimonio que tenemos nosotros, que al 100% en 3 años. ¿Por qué? Porque no nos estamos dedicando a la compra-venta de dineros para hacernos de recursos. Nuestros bienes son para dar el servicio a la comunidad, cualquiera que sea. Y si lo veo entonces de esa forma, estamos hablando que sí tiene que ser una persona capacitada totalmente en el ámbito gubernamental, tanto para efectos de contabilidad como revisiones internas que puede hacer Contraloría o la función pública y adicional, los despachos externos contratados también tendrán que ser muy particular la cuestión de conocer la contabilidad gubernamental que para efectos de esto preguntaría un poquito también en tu ámbito de profesor en escuelas superiores de licenciatura de contaduría. Realmente hay un perfil que los alumnos identifiquen como contabilidad gubernamental. O sea, realmente hay una postulación de jóvenes que estén interesados en la función gubernamental. Déjame decirte que esa experiencia es reconfortable desde este punto de vista. Normalmente, en la Facultad de Contaduría, yo doy marco legal de la auditoría gubernamental, hoy no estoy dando contabilidad gubernamental, pero los muchachos cuando se inscriben con uno para ver contabilidades, que dicen, es que como voy a ser contador, quiero conocer todas las contabilidades. Otros, quiero ser auditor, entonces quiero conocer todo lo que son las auditorías, tanto gubernamentales. Entonces llegan sin ningún conocimiento de nada, simplemente
Es una materia más que me va a ayudar a tener el conocimiento de pura contabilidad, ya no la separan entre la tradicional y la gubernamental, y la auditoría tampoco la comparan, dicen una auditoría revisión. Y sí, al final del día vamos a hacer una revisión. La diferencia es cuando haces auditoría al desempeño. Ahí sí necesitas otras características, ¿verdad? Y esas auditorías al desempeño las hace la Auditoría Superior de la Federación. Y para hacer esas auditorías al desempeño, además de la profesión, si es que tienes, yo he capacitado a la Auditoría Superior de la Federación y los que estaban haciendo auditoría del desempeño no tenían la formación de contador, tenían otras formaciones diferentes a la de contador. ¿Por qué? Porque ellos ya veían otro tipo de información, ¿verdad? Indicadores estratégicos de gestión, del cumplimiento de todas esas funciones que realizan para el ciclo hacendario, planeación, programación, presupuestación, ejercicio, evaluación, ¿no? Ese es el ciclo hacendario, que ya esa parte se divide, ¿verdad? En la financiera y en la parte de auditorías al desempeño. Pero sí, definitivamente tú como despacho, tu gente tiene que estar capacitada porque se va a enfrentar con gente que está metida en el ambiente y tú mandas al auditor a revisar y ni idea tiene de lo que va a preguntar, entonces sí es caótico. La Secretaría de la Función Pública, como todos sabemos, te revisa, ¿verdad?, tus papeles de trabajo de ciertas auditorías y verifica si realmente los trabajos que realizaste se están cumpliendo con lo que se pide por parte de Función Pública, ¿verdad? Entonces, por eso digo, yo me dedico también a esa parte de la capacitación a despachos que se dedican a hacer este tipo de auditorías. Entonces, para ser auditor necesitas contabilidad gubernamental y sí es muy especializada. Por eso yo le llamo el maravilloso mundo de la contabilidad gubernamental, porque te va a dar información de todo, de todo. Por eso se llama armonización contable, porque todos los programas, todos los proyectos, todas las iniciativas, todo termina en estados financieros, presupuestarios, programáticos, que nos van a ayudar, por supuesto, a dar una opinión desde el punto de vista del despacho financiera, del cumplimiento de todo este marco regulatorio que tenemos, ¿verdad? Entonces, está la opinión, pero si no sabes contabilidad gubernamental, difícilmente vas a hacer una auditoría gubernamental. Oye, aquí, Román, también te podría decir que en mi ámbito de capacitación a nivel nacional me he encontrado con varios amigos, colegas a través de la República Mexicana, en los cuales dentro de sus funciones de iniciativa privada, pues cumplen sus funciones, tienen sus auditorías, su contabilidad, pero también tienen el acercamiento a hacer auditorías gubernamentales. Ahorita lo acabas de comentar, tú asesoras a despachos a nivel nacional sobre contabilidad gubernamental para que puedan tener la capacitación necesaria para poder hacer la cuestión de las revisiones. La pregunta va enfocada hacia este lado, Román. Sería, ¿hay suficientes entidades gubernamentales para todo el ámbito de nuestra profesión el poder hacer el tipo de revisiones? Y la otra, me ha tocado ver que también muchos a nivel estados se acercan con los contadores del área región centro de la República Mexicana, justamente porque tienen un mayor expertise por la contabilidad y por lo que sería la centralización de las entidades gubernamentales en la zona centro de la República Mexicana. ¿Sería correcto esa visualización? ¿Y hay dependencias para revisar y ejercer realmente como un profesionista dedicado al ámbito gubernamental? Sí, definitivamente, no, olvídate. Tenemos un ámbito gubernamental impresionante. No, olvídate, 2.463 municipios, 32 estados de la República, paraestatales, eh, federales, estatales y municipales. No, 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 hay una cantidad impresionante. Yo escuchaba una vez a un auditor superior. Bueno, déjame decirte que fui asesor de Juan Manuel Portal Martínez, el auditor superior de la Federación, fui su asesor en materia de contabilidad gubernamental, pero él no le pregunté a otra persona dentro del ámbito que cuánto de las auditorías que realizaba la propia ente de fiscalización superior, el porcentaje, ¿sabes cuánto llegaban? Al 15% del presupuesto. Entonces, ¿qué se requiere? Yo considero que la auditoría superior, la Secretaría de la Función Pública y las Contralorías estatales, ¿verdad? Y municipales, que ahí está medio, solamente
municipios grandes, llevar a cabo auditorías, ¿verdad? Que hagan una planeación financiera para que se les pueda hacer auditoría por parte de despachos, ¿verdad? Por parte de despachos externos, ¿verdad? Privados, que puedan realizar esa actividad para realmente decir, el Estado fulano de tal está llevando y está cumpliendo cabalmente con estos criterios de contabilidad gubernamental y por supuesto en la auditoría, ¿verdad? Reflejar que todo está correcto. O diría razonablemente, ¿verdad? Correcto, y es una precisión muy exacta. No, sí, sí hay bastantes entes en la República Mexicana para que se pueda llevar a cabo estos trabajos de auditoría. Y hoy en día que se ha adelantado mucho la tecnología de la información, yo creo que se puede tener un muy mejor avance para poder tener una opinión completa, o no completa, lo más avanzado posible de los presupuestos asignados a nivel nacional, ¿verdad? Que digan, bueno, se está haciendo uso de los recursos públicos, como dice el 134 constitucional, con eficiencia, con eficacia, con economía, con transparencia y con honradez, que yo como ciudadano diga, caray, los despachos externos están haciendo trabajos de auditoría y que están dando su opinión de que se está haciendo la auditoría financiera de acuerdo a las reglas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Eso sería maravilloso nosotros como ciudadanos saber que nuestros recursos se están haciendo con esos conceptos que marca el 134 constitucional. Oye, Román, permíteme invitar a la gente que nos está viendo y escuchando de igual manera otra vez que ponga los comentarios, que nos sugiera temas y que nos busquen en diferentes cadenas de difusión de podcast. Para ir concluyendo, Román, te pediría dos aspectos. El primero, datos de contacto donde cualquier persona interesada en la asesoría, que ahorita estabas comentando que asesoras a diferentes despachos a nivel nacional, compañeros, colegas que estén interesados en tu asesoría, capacitación para efectos de sus propios despachos, o también para que te puedan localizar a alguien que esté interesado en saber cuáles son toda la prestación de servicios que tú tienes y te puedan localizar algunos datos de contacto. Y la segunda sería un tema de conclusión sobre el tema o un punto que creas que no se tocó al transcurso de esta plática, que es muy importante para conocer, para no dejar de vista lo referente a la contabilidad gubernamental, Román. Pues lo más importante es conocer la parte de la vinculación patrimonial presupuestal, ¿verdad? Ese es lo que hace la gran diferencia, porque estamos controlando presupuestalmente la contabilidad financiera con la contabilidad presupuestal. Al final del día, como te dije, tenemos dos cuentas de cierre, cierre contable patrimonial y cierre presupuestal. Eso es todo. ¿Por qué? Porque ahí entran dentro de esta vinculación patrimonial presupuestal la elaboración de la matriz de conversión. No es cualquier cosa elaborar una matriz de conversión, ¿verdad? Ahí el plan de cuentas que está aprobado al cuarto nivel, estas cuentas que van a tener vinculación con el clasificador por rubro de ingreso o el clasificador por objeto del gasto, debe de tener un quinto dígito para que esté ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que tener toda esa información y esa es la que hace la gran diferencia. Al final del día vas a detonar en todos tus conceptos del activo, del pasivo y de la hacienda pública y lo que manejamos en los diferentes estados contables y presupuestarios, analítico de ingresos y analítico de egresos, los más principales. Y todos los programas, ¿verdad? Establecidos regionales e institucionales en esta clasificación presupuestaria, ¿vale? Entonces, esa es la parte. La demás, ya los contadores la sabemos, el cargo y el abono sabemos que debe ser de igualdad, ¿verdad? No puede ser más menos, que tenemos una vinculación con la parte presupuestal. Esa es la parte importante que hay que prepararse mejor, ¿verdad? Y claro, como todo, como te dicen las reglas, para hacer una auditoría de una institución o de una empresa, primero debes de conocer la institución o la empresa. Entonces, ¿cómo la conocemos nosotros? A través de la ley o decreto por la cual fue creado este ente público, porque todas fueron creadas por ley o por decreto. Y ahí te dice las características. Y con ese conocimiento, la aplicación de las reglas establecidas, que es
un conocimiento general de todo esto. Son 91 documentos, imagínate, 91 documentos más la Ley General de Contabilidad Gubernamental, más la propia Constitución, porque todos estamos en base jurídica. Entonces, sí es un mundo, y es el maravilloso mundo de la contabilidad gubernamental. Y Román, ¿algún medio de contacto para que te busquen por ahí? Tenemos mi correo, romanrub@yahoo.com, ¿verdad? Ese es el correo que uso. Romanrub, ya me llamo Román Rubén, hasta Romanrub, hasta la B, @yahoo.com, nada más hasta .com, es el americano, ¿verdad? Hasta ahí. Y alguna línea, pues tengo una línea que es el 55 54 33 48 41. Ahí por WhatsApp, de inmediato, no contesto números que no conozco, ya me han hablado de la familia Michoacán. A tu orden, Mr. Rodrigo. Gracias. Román, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que lo que nos has ayudado el día de hoy es a vislumbrar justamente esto de la contabilidad gubernamental. Antes de entrar en la cuestión de la emisión, platicábamos justamente esto de cuál era la expectativa y yo me voy muy a gusto porque creo que aunque son términos que se puedan ir llevando en el día a día y que al final de cuentas las entidades gubernamentales necesitan contabilidad, para muchos a veces está muy alejado porque nos hemos enfocado mucho al ámbito privado, donde salen un montonal de contadores independientemente de las gamas y diferencias que acabas de comentar, auditores privados, contabilidad privada, fiscal, finanzas, te lleva a un mundo totalmente alejado al tema del gobierno y claro que también necesitamos a este analista de la información financiera dentro de las entidades gubernamentales. Y como dices, creo que al final de cuentas hasta es un tema de una responsabilidad del propio gobierno el tener capacitado a la gente que está dentro, así como gente capacitada como tú, Rubén. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, a tu orden. A la gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. El día de hoy, para hablar del tema de contabilidad gubernamental, nos acompañó el maestro Román Rubén Estrada García, gran amigo y, como ustedes lo vieron, especialista en contabilidad gubernamental. La gente que nos está viendo, suscríbanse, compartan. Estamos en contacto. Saludos. Bye. Antes de que nos vayamos, vamos a poner por aquí una bolita para que te suscribas, puedas compartir el video, puedas ayudarnos a seguir apareciendo en las sugerencias y por aquí vamos a poner algún video de la quinta temporada que tiene que ver con lo que hemos estado subiendo en estos días. Muchas gracias por acompañarnos, suscríbanse, compartan, estamos en contacto, saludos, bye.